Muy bien, seguimos. Esto es Reporte Especial y estamos con los concejales José Brusone de Unidad Ciudadana, Marcelo García de Cambiemos. ¿Cómo les va? Bien. Bien, todo bien, Franco, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Y bueno, vamos a hablar un poco en principio de lo que ha dejado, ¿no? la apertura de sesiones del intendente Pablo Petreca. ¿Cómo lo vio, Brusone, el discurso? Que siempre es también, ¿no?, un balance de la gestión, de lo que se ha hecho y también una proyección de lo que viene, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que estuvo dentro de lo esperable. Un discurso que se centró sobre algunos logros, que contó algunas obras que no están terminadas como si lo estuvieran, y que planteó que el año que queda, o lo que queda por lo menos de su mandato, un poco menos de un año, de este primer mandato, va a profundizar la gestión que ya viene llevando adelante, y para mi gusto lo que me quedó como un debe es que no hubo ni la autocrítica ni la posibilidad de rectificar las cosas que no se están haciendo bien. García, ¿cómo lo vio el discurso, el balance, ¿no?, de la gestión? Siempre hablando porque me parece que a lo mejor se mezclan algunas cosas. El tema de lo nacional y provincial a lo local. Y desde el punto de vista de lo que hace el intendente en la apertura de sesiones, que es netamente local, y obviamente lo que viene de la gestión que hizo el intendente Pablo Petreca hacia la provincia y nación, que fue volcado a Junín. Entonces, desde ese punto de vista, que obviamente son obras que a lo mejor los juninenses no estábamos acostumbrados a tener, que no era la obra simplemente de cordón cuneta y asfalto, sino que eran aquellas obras que van bajo tierra, que terminan en infraestructuras y que se utilizan como gran parte de Junín lo ha tenido en su momento, pero el caso, bueno, de que ya hemos visto, como por ejemplo Avenida Alvear, Pastor Bauman, el tema de los desagües, el tema de lo que es el cuadrante noroeste, los desagües también del sector también para allí, así que la avenida de Circunvalación, que muchos dirán, falta la otra parte. Sí, falta la otra parte, se va a hacer la otra parte, y cuánto es el costo que va a tener, y siempre estamos sobre esto como si no se quisieran tener obras en Junín. Creo que desde ese punto de vista Junín ha tenido un crecimiento, que eso por ahí se lo trata de tapar con un dedo. Antes se iba a hacer campaña a un basural, como si eso fuera Disney World, y ahora nadie va, porque obviamente no vende. Y eso... el dilema, ¿no? El dilema de estas elecciones parece ser también el tema, ¿no?, de las obras por un lado, y por otro lado el impacto negativo, ¿no?, de una economía que nunca terminó de despegar. ¿Coincide, Brusone, con este debate, esta discusión, ¿no?, que parece ser central, ¿no?, en este año electoral? Sí, lo que pasa es que cuando yo me refería a la evaluación inicial sobre el discurso del intendente, lo que Marcelo trata de diferenciar para mí no es diferenciable. Los niveles de nación, provincia y lo local están íntimamente relacionados. Lo que se pudo hacer a nivel obras legitiman de alguna manera el brutal pedido de endeudamiento en el que incurrió el gobierno nacional y la provincia, a su vez con el gobierno nacional, que, digamos, todo ese endeudamiento tuvo como factor legitimador, como decir, pido prestado para el tema de la obra pública, obras de infraestructura. Si uno compara lo hecho con el endeudamiento que se pidió, estamos en una ratio ínfima, ¿sí? Con lo que se pidió se podría haber hecho 15 veces más de lo que se hizo. Por eso yo me refiero a que los intendentes de Cambiemos actúan como la mano ejecutora de un programa económico que generó este endeudamiento generó esta incertidumbre financiera, y esta incertidumbre financiera son lo que impacta sobre el aumento inflacionario que según el número que conocimos hoy para febrero no solo no baja sino que sube, un dólar que no se sabe quién le va a poner techo,
la gente que está perdiendo su trabajo, las pymes que cierran, que no hay posibilidad de que hagan frente a sus compromisos, y todo eso no puede ser escindido como que el intendente no tiene nada que ver con aquello. El intendente es parte esencial de todo el modelo de Cambiemos. A mí me causa gracia cuando se pretende cobrar políticamente las obras desentendiéndose de todas las cosas que lo permitieron. A mí me parece que no va por ahí. Y con respecto a tu segunda pregunta, creo que sería esencial que el debate con miras a estas elecciones pase por saber cuál va a ser la posibilidad de rectificar el rumbo económico que hoy por hoy está en los niveles prácticamente previos a el último estallido de 2001. Eso, las alarmas ya se están encendiendo. García, la economía es, como dice Brusone, está cerca de los niveles de 2001. No creo que esté cerca de los niveles del 2001. El 2001 estaba totalmente bancarizado. Hoy no creo que esté en esa situación. Obviamente que en esto nosotros podemos ver una parte, digamos, minúscula de lo que es el costo, la situación en sí, como parte de ser solución, ¿no? De escalón estoy hablando. Pero por otro lado también se habla de endeudamiento, y yo también quiero hablar de la parte de lo que se robó y lo que se podría haber hecho con todo lo que se robó en esto, porque por ejemplo Junín en el 2011 la provincia de Buenos Aires hizo una licitación para el aeródromo. ¿Alguien lo sabía? Muy pocos a lo mejor lo sabían. 4,5 millones que venían para la pista en ese momento, y 1,5 millones que venía a su vez para mejorar la traza de la pista. Eso se licitó en la provincia de Buenos Aires. Esta gobernadora te dijo que te iba a traer la obra de la circunvalación, y te la metió en el presupuesto. O sea, te dijo, tomá, acá tenés los fondos. La licitación estaba, te lo metió en el presupuesto y te dijo, ahora lo tenés que cumplir. Antes eso no pasaba, eso es un cambio. ¿Este tema del aeródromo está judicializado? ¿Hay alguna denuncia concreta? Yo recuerdo que estuvo presupuestado y después no se hizo. Y lo mismo que pasó con la Ruta Nacional 7. 2007 también se licitó, bombo, platillo, vamos a festejar, tenemos todas las cosas, y la Ruta 7, obviamente, si la daban a Láser Báez, terminaban en nada. Como terminó en nada. Pero digo, una cosa es que no se haya hecho, otra Sí. cosa es que ese dinero haya sido robado, ¿no? Y de hecho están Por eso le muchos pregunto procesados, si y hay alguna es más, hay hasta denuncia algunos con sentencia. por este tema del aeródromo. No, en el aeródromo no, Ah. pero hay muchos que están procesados, y la provincia también debería ver a ver qué pasó con esa licitación. A lo mejor quedó desierta, pero la provincia licitó. Y eso es una obra que debería haber venido a Junín de Sí, la eso época está claro, ¿no? de la época del kirchnerismo, y no vino. Y aún hoy seguimos sin Y seguimos tratando de ver para tratar de gestionar de que esto llegue. Entonces, hay muchas cosas que obviamente hoy por hoy no es la solución del tema, pero explican mucho de por qué llegamos a esto. Pero volviendo a lo local, creo que Junín ha tenido en materia de infraestructura, que un intendente es lo que debe tratar de velar también para ver cómo avanza Junín y cómo se va planificando la ciudad y qué es lo que se tiene. Hoy por hoy hay cloacas en barrios donde antes se decía que era imposible que hubiera. Hay asfaltos que se hicieron en barrios que obviamente a lo mejor no eran a la vista, digamos, no digo, pero no eran a la vista barrios que eran tenidos en cuenta. Y si bueno, tuvieron Capilla de Loreto, tuvo muchísimas cuadras de asfalto, y hasta vecinos que venían y decían, yo pensaba cambiarme de barrio. Y Porque García, pensé que nunca lo iba a tener. está claro que se han hecho obras, muchas de ellas muy importantes, ¿no? Como el Sí. desagüe norte, la autopista, circunvalación, el cuadrante noroeste, las obras que usted mencionó. Pero quiero retomar un poco el dilema, ¿no? de cara al año electoral. ¿Qué cree que va a pesar más a la hora de votar? ¿Va a pesar el voto? ¿Van a pesar el estilo de hacer política, los valores? ¿O va a pesar una situación económica complicada, ¿no? Como decía Brusone, con cierres de comercios, despidos? El factor económico obviamente que va a tener su incidencia, y que es el punto que va a tener que ver, digamos, Cambiemos, y a nivel nacional, ver, digamos, los puntos de corrección y todo lo demás para
tener las variables suficientes como para acomodar la situación. Obviamente que eso nosotros lo vemos también. Ahora, volver a lo anterior no creo que tampoco sea la alternativa, porque tampoco estábamos bien, ni mucho menos. Después habrá que ver. Yo creo que al electorado no hay que subestimarlo, que el electorado evalúa y evalúa muchas de las situaciones. Obviamente que también la económica es una, pero hay también otros factores que no dejan de estar fuera de lo que es la evaluación. Y creo que no es menos importante en la figura de quién se vota o los actores de a quién se vota. Entonces creo que en ese sentido, ahí es donde puede estar también o pasar parte de la elección del electorado. O sea, el presente en contraposición al pasado reciente, ¿no? Sí, totalmente. Brusone, cuando uno habla con la gente o con mucha gente en los barrios de Junín, hay un sector que dice quiero que vuelva Cristina, esta situación económica no se aguanta más. Otro sector también importante dice se robaron todo. ¿Qué explicación le encuentra a esta división, ¿no?, que uno encuentra cuando habla con los vecinos, cuando recorre los barrios? Y bueno, esta campaña mediática donde se mezcla todo y donde apenas uno repregunta 2, 3 veces, como hiciste vos recién, desenmascara que en realidad no hubo tal robo monumental como el que se denuncia. Sí hubo acciones de corrupción puntuales que están siendo investigadas y que me imagino lo que va a pasar después de 2019 cuando este gobierno se vaya, que va a ser infinitamente peor. Acá, digamos, con los números revisados por el propio INDEC, por el propio interventor del INDEC, por el propio director del INDEC que pone Macri, lo que nos dice es que en 2015, de cada 100 pesos que Argentina producía, debía 35. Hoy, de cada 100 pesos que debe 100, produce, debe 100. ¿Sí? Es el 100% prácticamente del PBI se está debiendo en concepto de deuda. Ahora, no se hizo obra pública como la que describe Marcelo en esa magnitud. Quiere decir que el faltante está en otro lado, está en la fuga de divisas y está también en corrupción que algún día se irá develando. Ya hay denuncias al respecto, no están procesados porque el Poder Judicial que destinado a investigar esto nunca investiga al gobierno de turno, sino al gobierno que pasó, siempre y cuando cambie el régimen. Ahora, cuando... Con respecto, una sola cosita, con respecto a lo que me decías de que hay gente que quiere volver al pasado, obviamente no se quiere volver a las cosas que faltaban por hacer. Cuando Marcelo dice no estábamos bien, obviamente teníamos problemas de restricción externa, no había la cantidad de dólares suficiente que necesitábamos para seguir desarrollando la industria, teníamos problemas justamente en ese sentido para venderle a la clase media y a los que querían veranear afuera todos los dólares que necesitaban para irse al Caribe todos los años. Eso es cierto. Ahora, la forma de resolver lo que tenía Cristina era siempre con la gente adentro. En ningún momento decíamos que caiga quien caiga, que el eslabón más débil de la cadena se arregle como pueda. Siempre fue con la gente adentro. Eso, a lo mejor a veces, alargaba un poco la resolución de los problemas. Lo que hace este gobierno es tirar el agua sucia de la bañera con el chico adentro, ¿sí? No hay ningún tipo de solución con la gente adentro. Acá lo que se hace es excluir a vastos sectores de la población y hoy, te digo, ni siquiera las minorías están quedando adentro. Porque hasta los capitanes de la industria se están quejando de que esto no va más. ¿Le falta sensibilidad a este gobierno, sensibilidad social, o es un tema más macro, un tema más de políticas económicas? Sensibilidad social desde el vamos le falta, pero para mí el tema de la sensibilidad social ni siquiera sería imprescindible para desarrollar un modelo que estratégicamente sea sostenible y sea viable. Acá lo que hacen es poner técnicos en el lugar donde deberían ir ministros, gente que solamente mira cómo le cierra o no le cierra un Excel, y lo que falta es una mirada estratégica, una mirada sostenible. Me parece absolutamente valorable que la cloaca llegue a los vecinos en el turno que a nosotros nos toque ser gobierno. Por supuesto que va a ser una absoluta prioridad eso. Agua corriente, cloaca y el resto de los servicios públicos como asfalto, desagües pluviales, todo eso es básico en una intendencia del siglo XXI. Lo que nosotros decimos es que todo eso no se pague con desempleo, recesión, hambre, desnutrición.
García me parece que disiente, ¿no? Con el tema Un el análisis, ¿no? del presente, del pasado a veces escuchar hablar reciente. en el INDEC. De este INDEC, digo. Y si antes no había. Bueno, pero yo las cifras que me refiero son de este INDEC. Sí, antes no había, por eso no existía el INDEC. O sea, era el magomenómetro, vemos, qué sé yo, no sabemos, no se medía nada, se estigmatizaba a través del INDEC. Ahora hay. Entonces, ¿quieren tener diagnóstico? Sí, todos queremos tener diagnóstico. Antes no se podían tener. Antes se definían en una oficina con supuestamente algunas cosas arriba de la mesa y vos podías elegir cualquier color mientras sea negro, diría Ford. Henry Ford. Pero bueno, eran así las reglas de juego. Entonces, bueno, en ese sentido está bien. Vamos a decir, los saldos se consultaban a lo mejor bajo tierra, en algunas bases de los dragones, de jardín, en bolsos que volaban, en cosas que, en caminos que iban a ningún lado, en ese tipo de cuestiones. Hoy creo que eso va cambiando, que lleva un proceso, seguramente va a llevar un proceso. Seguramente va a llevar un proceso. Pero bueno, en definitiva, hay cuestiones económicas y variables económicas que hay que corregir, sí, y hay que hacerse cargo de eso. Pero después de decir que no eran las cuestiones, que no había condiciones favorables cuando agarraron huracanes de cola, entonces los commodities estaban por allá arriba, al Banco Central se le sacó la autarquía, un montón de cosas para manejar todo. Entonces, ese tipo de sistemas creo que no deberíamos volver, no deberíamos tenerlos. Ahora, si se va a negar eso también y que se digan algunos hechos puntuales de corrupción, creo que debe estar el 75% del ex gabinete procesado. Algunos. Porque hay algunos hechos. Bueno, si vamos a caer en eso de la persecución política, no queremos que nos procesen. Debido fue encarcelado antes de la indagatoria. Bueno, se quedará en el Poder Judicial y se verá, y es lo que tenemos ahora como Poder Judicial, y antes también tendríamos y vamos a seguir teniéndolo, y somos una república con 3 poderes y así lo debemos tomar, y eso debe subsistir y no por ahí caer en algunos yerros de hablar de derrocar. Pero bueno, en función de eso tenemos que tener algunas situaciones de sensibilidad, digamos, en cuanto a lo que queremos obtener como sistema, y me parece que ahí no podemos tener errores en ese sentido. García, quiero preguntarle, porque sí, bueno, estamos en un año electoral, se aproximan las elecciones, parece que falta mucho, pero los tiempos empiezan a acelerarse también. Quiero preguntarle, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno, ¿no? Para salir a seducir también, ¿no? A una parte del electorado que empieza a tener incertidumbre, empieza a tener desconfianza por el rumbo económico? ¿Hay tiempo para empezar a mostrar variables positivas en la economía? Algunas variables las ha dicho también el presidente ahora y la gobernadora en Expoagro, con el tema de las retenciones, que es retomar el tema de terminar con las retenciones. Situaciones que vienen heredadas con los commodities allá arriba, o sea que no digamos que no hubo situaciones, hubo una opresión de un sector con muchísima caída de tambos, sectores agrarios, donde obviamente se generaron a lo mejor los pools de siembra y todo lo demás, y que venían comiendo a los pequeños productores, y eso por ahí se desconoce, y eso viene también de esa época, y creo que el sector ahí, y nosotros éramos una parte geográfica primaria en ese sentido, y desde ahí creo que también sentimos el tema, pero todo este tipo de situaciones también hay que ver el sector crediticio y algunas cosas que yo creo que hay variables para tocar y que pueden volcarse, obviamente, con correcciones en lo que hace en la parte financiera. Esto va a tener que pasar por eso. Ahora me decís cuál es la fórmula que tenemos para eso, y desde acá yo no te la puedo dar, porque obviamente a nivel local es muy difícil hacerlo. Pero resumiendo, ve una gestión municipal satisfactoria, digamos. No, de lo local yo creo que sí. Estoy convencido que sí. Después, obviamente, se le indica al intendente tener a lo mejor un mini plan de economía
o no digo tan mini plan, porque es bastante, digamos, abultado en sí lo que se le pedía al intendente, lo que se le pide al intendente hacer, y realmente situaciones que nosotros no estamos en condiciones ni tenemos tampoco las facultades para hacerlo. Claro. Brusone, ¿qué va a pasar, ¿no? con Unidad Ciudadana? Me refiero al plano netamente electoral, y se lo pregunto porque, bueno, desde otros sectores del peronismo empiezan a reclamar el armado de un gran frente opositor para derrotar al modelo de Cambiemos. La verdad, si vos me preguntás qué va a pasar, no lo sé, tengo mi opinión. Yo creo que ese gran frente opositor tiene que aglutinarse alrededor de un proyecto. Yo, en contraposición a lo que cree Marcelo, yo creo que el Banco Central sí tiene que tener una política monetaria que favorezca lo productivo, como lo tuvo en la gestión del kirchnerismo, una política monetaria que obligue a los bancos a prestarle a las pymes, una política monetaria que favorezca el agregado de valor en origen, como fue el desarrollo, por ejemplo, de la cadena del cerdo durante todo el último gobierno de Cristina Fernández, y que ahora se destruyó en función de la apertura de la importación y el aumento del precio del maíz que generó Macri, Vidal y acá celebró Petreca. Yo creo que sí hay que volver a muchas de las medidas que se abandonaron con el cambio de gobierno. Con respecto a ese gran frente opositor que muchos pregonan, yo creo que sí es en función de aglutinarse atrás de un proyecto que cambie la matriz política y económica que instauró Cambiemos, tendríamos que ir todos juntos. Ahora, yo la verdad muchas veces veo muchos que reclaman ese gran frente opositor que comulgan mucho con las políticas de Cambiemos. Entonces, ¿qué tipo de amontonamiento sería si después del 10 de diciembre estamos otra vez tirando para dos lados el mismo timón, el mismo volante? Yo creo que el proyecto de Cristina Fernández es absolutamente claro, el de Axel Kicillof en la provincia es absolutamente claro, nadie puede decir que no sabe lo que va a votar, a diferencia de lo que se votó en 2015, donde votábamos pobreza cero, se votó Revolución de la Alegría, se votó que le iban a sacar la pata de encima a los productores. Eso que se votó no se cumplió una. Cuando uno vota a Cristina Fernández, vota a Axel Kicillof o vote a Victoria Mufaroto acá en Junín, sabe perfectamente el plan que está votando porque está explicitado de antemano, y en los casos de Axel y de Cristina tienen experiencia en gestión haciendo las cosas como dicen que las van a volver a hacer. En el caso de Victoria es un voto de confianza a una esperanza. Bien, bueno, muchas gracias a los dos. Si algo coincide en algo, es que son genuinos. Por lo menos Unidad Ciudadana es genuina, porque hay muchos que son Judas y lo han traicionado antes de que cante no 3 veces el gallo, ni media cantó el gallo y ya están traicionando. En ese sentido, sí, ahora volver a lo que era, que van a volver a votar eso, y sí, tienen experiencia de gestión, sí. Muy bien. Bueno, yo quiero felicitarlos a los dos, han debatido con madurez. Tenemos puntos de vista, pero no pasa más que eso, y obviamente son puntos de vista, ojalá que tengamos puntos de acuerdo, y eso sería muy bueno. Yo creo que el punto de llegada es lo mejor para Junín y lo mejor para los juninenses, en tanto bonaerenses y en tanto argentinos. Tenemos diferencia de miradas en cuanto al camino por el que se llega a ese norte, pero lo vamos a seguir poniendo. Pero si hay puntos en común hay que atarlos y hay que seguir adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial, y bueno, como siempre decimos, esperemos que todo sea para mejor.